Buenas, hoy voy a explicar, ya que estuvimos viendo tanto hidróxidos, ácidos e hidrácidos, explicarlo de una manera distinta, como para que puedan hacer otro tipo de ejercitación, ¿sí? Yo por lo general, los ejercicios que le voy a dar, nosotros vamos a tener que hacer desde el óxido más el agua, formar el hidróxido, ¿sí? O el ácido. Y en algunos casos yo voy a tener la fórmula, entonces voy a tener que aprender a saber cómo nombrarlo y cómo hacer la reacción. Yo en los videos anteriores expliqué más o menos el paso que se hace desde el óxido más el agua, nos da tanto el hidróxido como el ácido. Ahora les voy a explicar la manera inversa, así puedo llegar a realizar este tipo de ejercicios. Por ejemplo, un ejemplo, esto solamente es todo práctica y se va a hacer más que nada con ejercicios, lo vamos a poder hacer, ¿sí? Hay el más fácil, o sea, el más fácil de realizar, por lo general, ¿sí? Es el hidróxido. ¿Por qué? Porque acuérdense que el hidróxido, ¿sí? Acuérdense que la fórmula general era el metal, ¿sí? El OH, ¿sí? O el oxidrilo, y acá iba el número de valencia, ¿sí? El número de valencia, ¿sí? De M. Bueno, acá para ver, ¿sí? Nosotros acá lo que estamos viendo que, fíjense en este ejemplo, el calcio va a actuar con una valencia 2, ¿sí? Para hacer el óxido, ¿sí? Yo hago el óxido, ¿sí? Hago 2 acá y 2 acá, se cancelan, ¿sí? Entonces me queda el óxido cálcico, ¿sí? Le sumo agua, cuando le sumo agua me va a quedar este hidróxido, ¿sí? Con esta fórmula. Esto ya está balanceado. Entonces acá se llama hidróxido cálcico, ¿sí? Hidróxido cálcico. Más que nada, o sea, en el hidróxido no hay tanta ciencia. Por ejemplo, voy a ir a este otra fórmula del hidróxido, ¿sí? Valencia 3. Lo que ustedes pueden ver ahí es que actúa con la valencia 3. El hierro tiene dos valencias, valencia 2 y valencia 3. Entonces va a actuar con la valencia más grande, ¿sí? El óxido va a ser se le va a sumar el agua para darnos la fórmula que nos da acá, ¿sí? Que es óxido férrico. Acuerden que cuando tengo un número impar siempre voy a colocar un 2, ¿sí? Como para equilibrar, ¿sí? Dos hierro, y después tengo que ver los hidrógenos, 2 por 3 6. Voy a poner una goma acá para... Voy a ver si lo puedo hacer de mejor manera. Y acá tengo 2, entonces voy a poner 3 por 2, 6 hidrógenos y 6 hidrógenos, entonces se balancea. La ecuación está balanceada, recuerden que tiene que haber la misma cantidad de reactivos que de productos, ¿sí? Por la ley de masa, ¿sí? En eso, bueno, lo voy a explicar bien, o sea, si llegan a tener alguna duda siempre me van a consultar. Yo la cantidad, o sea, recuerden acá que hay una separación de términos por la suma. Tengo 3 oxígenos y 3 oxígenos, 2 por 3, 6 oxígenos, 6 oxígenos de reactivo y 6 oxígenos de producto. Eh, yo más que nada esto es para que vean que cuando yo tengo una fórmula de un óxido, ¿sí? Dependiendo del número de valencia, tengo que ir hacia atrás, ¿sí? Porque van a haber ejercicios que yo le voy a dar la fórmula del óxido, del hidróxido, perdón. Entonces van a tener que ir hacia atrás como para poder hacerlo. Voy a borrar todo de nuevo, ¿sí? Cualquier cosa vuelven hacia atrás el video. Y voy a hacer otro ejercicio más o menos simple, como para que lo vean. Por ejemplo, yo tengo este ejercicio, ¿sí? Con el plomo. Uy, perdón, me confundí. Esto es el óxido. Yo tengo este ejercicio con el plomo, ¿sí? Esto es el óxido plúmbico, ¿sí? Tiene valencia 2, ¿sí? Y valencia 4 el plomo, ¿sí? Yo voy a actuar con la valencia 4, ¿sí? Tengo un 4. ¿Cómo me doy cuenta? Plomo 2, oxígeno 4, ¿sí? Se cancelan. Me queda plomo, oxígeno 2 más el agua, ¿sí? Me va a dar plomo,
hidróxido, ¿sí? Oxidrilo 4. Entonces acá lo que voy a hacer es poner un 2 para equilibrar los hidrógenos, ¿sí? Tengo un plomo, tengo 2 por 2, 4 hidrógeno, 4 hidrógeno, 2 más 2 son 4 oxígenos, 4 oxígenos. Esto queda equilibrado, ¿sí? Y el nombre es hidróxido plúmbico. Recuerden, bueno, que hay alguna nomenclatura que tienen el origen latín, entonces hay que verlo en otra tabla. Que en esa tabla, bueno, hay una de la tabla de la teoría que yo envié que faltaba el oro, que el oro en vez de llamarse, a muchos me pusieron oroso o órico, es áurico o auroso, ¿sí? Eso voy a hacer una corrección al respecto. Bueno, con respecto a los hidróxidos, creo que uno de los más sencillos, es cuestión de practicarlo. Por ahí el más difícil es el tema de los ácidos, ¿sí? El tema de los ácidos porque tenemos muchas valencias en los ácidos, pero bueno, es cuestión de simplemente hacer lo que estábamos viendo antes, que cuando yo les decía de ver el tipo de valencia, ¿sí? Por ejemplo, yo les voy a dar este ácido, ¿sí? Un ácido muy común, ¿sí? Nosotros acá no vamos a ver cómo está actuando ni nada, o sea, ni sabemos cómo es el nombre ni nada, ni sabemos cómo es la fórmula, es mucho más difícil que en la parte, vamos a decir, de el hidróxido, porque el hidróxido por lo general te da el número de valencia. Acá el número de valencia lo tenemos que sacar. ¿Y cómo lo sacamos? Como estábamos viendo anteriormente. Acuérdense que el hidrógeno siempre tiene una carga positiva, ¿sí? Siempre tiene un más uno. El oxígeno siempre tiene una carga menos 2, ¿sí? En la fórmula, recuerden que nosotros tenemos que las cargas eléctricas de la molécula tienen que ser igual a cero, ¿sí? Las cargas eléctricas, ¿sí? Tienen que ser igual a cero. Entonces lo que hago es esto. Yo tengo hidrógeno más uno, ¿sí? Y oxígeno menos 2 siempre. Más uno por 2 es más 2, ¿sí? Más uno por 2, ¿sí? Es más 2. Menos 2 por 4 es menos 8. Entonces yo tengo que buscar un número, ¿sí? Que el azufre en este caso va a ser más 6, que sería su valencia, más 6 más 2 más 8, menos 8 es 0, ¿sí? Entonces me voy a ir a la tabla, el azufre tiene valencia 2, valencia 4, ¿sí? Y valencia 6. Como tiene la valencia 6, este es hiposo, oso e ico, va a ser la valencia más alta, entonces yo voy a hacer el óxido, ¿sí? Oxígeno 6, se cancela, me queda el SO3 más agua, ¿sí? Le sumo el agua, me va a dar H2SO4. ¿Cómo se hacía? Paso, acuérdense, era hidrógeno más el elemento más el oxígeno y sumo todo lo que yo tengo de reactivo, lo paso al producto, ¿sí? Fíjense, tengo dos hidrógenos, tengo un azufre y tengo 3 más 1, 4, pongo 4 y me queda la fórmula final ya balanceada. Entonces yo, de la manera, ¿sí? Primero tengo que sacar su número de oxidación o valencia, como para ir en sentido inverso. Yo tengo el ácido y tengo que saber cómo formarlo. Esto se llama ácido sulfúrico, ¿sí? Porque termina en ico, porque es la mayor valencia cuando tengo 3. Bien, voy a dar otro ejemplo. Bueno, no lo voy a borrar, esto lo voy a dejar. Voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, este por ahí se nos hace un poco más complejo. Sí, voy a borrarlo como para que quede un poco más prolijo. Esto es solamente ir viendo, sí, porque por ahí vamos a tener algunos ácidos. Yo les voy a dejar la fórmula del ácido y ustedes van a tener que saber hacer una reacción nada más. Por ejemplo, yo tengo este tipo de reacción, ¿sí? Este ácido. Yo no sé cómo formarlo ni nada, entonces lo que voy a hacer es lo mismo que hice antes. Este tiene un más 1, este tiene un menos 2, ¿sí? Entonces yo hago más 1, bueno, acá me va a quedar más 1, menos 2 por 4, menos 8, ¿sí? Acuérdense que las cargas eléctricas siempre tienen que dar 0. Entonces esto va a tener un más 7, ¿sí? El cloro va a tener una valencia más 7. Yo me voy a la tabla periódica, tiene valencia 1, valencia 3, valencia 5 y valencia
7. Voy a usar la mayor. Y acuérdense que los ácidos, por lo general, se nombran de manera tradicional. A ver, perdón. Este se va a llamar. Este es hipo y termina en oso. Este termina en oso. Este nico. Y este empieza con per, ácido per y termina en ico, ¿sí? Esto sería el perclórico, ¿sí? Esto va a ser un ácido, ¿sí? Perclórico. Entonces lo que voy a hacer es esto. Como actúa con valencia 7, primero lo que hago es el óxido, cloro 2, oxígeno 7, como todo óxido, ¿sí? Es 2 más el número de valencia, más agua, ¿sí? Más agua. Lo que voy a hacer es poner hidrógeno, cloro, oxígeno, sumo todo, ¿sí? Tengo 2, pongo un 2, tengo 2 de cloro, 2 de cloro, 7 más, fíjense, 7 más 1 es 8, entonces yo te voy a poner 8, acá cancelo, ¿sí? Pongo un 2, HClO4, y así me va a quedar la reacción del ácido perclórico. Cualquier duda o consultan, o sea, cualquier duda que tenga me consulta. Lo que yo voy a tratar de hacer es seguir armando algunos ejercicios de este tipo. Siempre tienen que fijarse en cuál es la valencia del elemento para poder realizar cualquier tipo de ácido. Esta es una de las maneras más fáciles de hacerlo, porque si no se complica un poco más. Y esto es, más que nada es de ir de... O sea, yo tengo el ácido y tengo que ir hacia atrás para saber cuál es el óxido y poder hacer la reacción correspondiente, porque van a haber ejercicios de esta índole, ¿sí? En los próximos trabajos prácticos. Lo mismo que con el hidróxido. El hidróxido por ahí es más fácil porque ya te da el número de valencia. En cambio acá, en los ácidos hay que buscarlo, que es un poco más complicado. Pero bueno, es cuestión solamente de memorizar hidrógeno más 1, cloro menos 2, y se multiplica por los coeficientes que tiene la fórmula de la reacción, ¿sí? La fórmula del ácido en sí. Ya cuando sabemos eso, sabemos con qué valor actúa y ahí vamos a saber cómo nombrarlos. Y por último, bueno, están los hidruros, ¿sí? O los hidrácidos que yo los había nombrado, pero eran los ejemplos que yo di, ¿sí? Voy a hacer dos ejemplos con el ácido clorhídrico y el sulfúrico. Yo voy a tener ácido clorhídrico, ¿sí? Y ácido sulfídrico, ¿sí? Cualquiera de los dos es lo mismo, pero bueno, estos elementos, ¿sí? Las fórmulas son simples porque acuérdense que era cloro diatómico más hidrógeno 2, estos eran como unos casos especiales. Me daba ácido clorhídrico, pongo un 2 acá para equilibrarlo, ¿sí? Acá no tengo que ver bien el número de oxidación porque por lo general el número de oxidación acá es más 1 y acá es el cloro que actúa con una valencia negativa, lo mismo que acá, más 1 por 2, más 2 y el azufre actúa con una valencia menos 2, que esto está como negativo en las tablas periódicas, pero bueno, para formarlo es prácticamente lo mismo, ¿sí? Se hace con hidrógeno nada más, ¿sí? Me queda esta fórmula, acuérdense que esto es el ácido, perdón, clorhídrico, terminan todos en hídrico, ¿sí? Y esto es el ácido sulfídrico, terminan todos con hídrico, ¿sí? Que era el flúor, el cloro, el yodo, el bromo, ¿sí? Y el azufre, eran los que íbamos a ver. Pueden actuar la mayoría de los no metales, sí, pero nosotros vamos a ver estos nada más. Bueno, con eso creo que ya terminamos. Van a tener que... Es solamente para que vean que si yo pongo una fórmula van a tener que buscar las reacciones, ¿sí? O si le doy la reacción van a tener que buscar tanto el hidróxido como el ácido. Espero les haya servido y cualquier duda me consultan.